Víctor Samuel, ¿cuál es tu experiencia personal en el Centro Histórico de Lima? ¿Alguna anécdota que puedas contarnos? Siendo la gama de las preguntas sencillas, quizá para mí sea de las más difíciles. Me considero como uno de los amantes más profundos que Lima podría haber tenido en el siglo XX. De pequeño mis padres me llevaban allí con mucha frecuencia. Mis abuelos se sabían aún los nombres coloniales de las calles, que por cierto estoy tratando de aprender de nuevo. Y cuando yo fui niño, aún el centro de Lima estaba vivo, ¿no? Era el Jirón de la Unión, que atraviesa transversalmente la ciudad, era el equivalente del Ancomar, y las personas solían ir ahí muy elegantes. Las mujeres llevaban espléndidos vestidos, los hombres iban vestidos en el verano de terno blanco y en invierno de negro. Los varones llevaban sombreros, hacían piropos a las damas, y los niñitos como yo tenían que ir con unos trajecitos así muy elegantes, ¿no? Porque todo se suponía que era para gente mejor. Además también en las épocas de toros y en los momentos tradicionales de la ciudad, solía eso ser el medio en el cual yo me encontraba. En la actualidad, curiosamente, también trabajo en el centro de Lima, ahora que ya no soy un niño, y no puedo evitar asociar todas esas imágenes llenas de vitalidad, llenas de fuerza, del mundo por el cual transité cuando vuelvo a recorrer los mismos lugares llenos de miseria, artificialidad y pobreza. Si es que quieres saber una anécdota, ahí tienes una, ¿no? Soy una persona que vive llorando en vida algo que aún no se ha muerto. Ya. En tu ensayo, Charlie Hebdo, el evento del fin del nihilismo cumplido, describes la grandeza inútil pero indispensable de monumentos del pasado, la cual constituye un relieve en el que su presencia revela un sentido. ¿Cuál consideras es aquel sentido en nuestro centro histórico? Sí, quizá la pregunta, en vista de que ha sido sustraída de una sección de un artículo que redacté sobre un atentado terrorista en París, le resulte esotérica a la persona que te esté escuchando a preguntarme. Así que me siento en la obligación de hacer algunas aclaraciones primero, ¿no? Yo profeso un tipo de filosofía que se llama hermenéutica, ¿no? Que la voy a tener que empobrecer para poderla explicar en el escaso tiempo que sé que es disponible. Los filósofos como yo estamos interesados en el significado que la experiencia de las cosas nos pueden dar, ¿no? Independientemente de su naturaleza. Puede ser una experiencia política, puede ser una experiencia de un fenómeno natural, puede ser la experiencia artística, podría ser la experiencia de los fenómenos políticos, o cualquier otro tipo de experiencia que en ese momento no lograría asociar. El hecho es que cuando uno tiene una experiencia, y no me refiero a la experiencia personal, sino a una experiencia que subsiste en un mundo, uno requiere de hacer un esfuerzo para poder identificar, reconocer, sentir el significado que uno está experimentando. Porque uno siempre experimenta un significado, pero uno no siempre sabe qué significado experimenta. Y el filósofo busca quizá lo más anterior, el estrato más antiguo en el que subyace lo que uno está experimentando, ¿no? Quizá lo propio del filósofo, que es un hermeneuta filosófico, como yo quisiera hacer, es excavar en los estratos más antiguos de las experiencias que yo tengo y que yo tengo como parte de un mundo humano, como parte de un mundo histórico. En los textos que suelo exponer en público, particularmente en conferencias, pero también en el que tú aludes, en Charlie Hebdo, siempre hago una analogía con las ciudades. ¿Por qué? Porque a veces el significado está escondido en el espacio.
O sea, la interpretación de una experiencia tiene que ver con el espacio en el que esta experiencia es posible. Y este espacio, singularmente, en los actos terroristas, tiene que ver con el espacio de una ciudad y con el relieve que esta ciudad tiene. Este concepto de relieve es un concepto casi técnico, yo creo, que empleo para expresar lo más significativo en contraste con lo menos significativo, ¿no? Por ejemplo, si pienso en París, en la Torre Eiffel, es altamente significativa, ¿no? Mientras que cualquiera que conoce París sabe que si yo no tengo un referente en una cierta calle del centro histórico de París, en realidad todas las calles son iguales, puesto que todos los edificios son muy semejantes los unos a los otros. Pero justamente por eso, la Tour Eiffel, o por ejemplo, la colina de Montmartre, o digamos los Champs-Élysées, son especialmente significativos justamente en contraste con la monotonía, la regularidad, y yo diría incluso esa especie de vacío estético que tiene el resto de la ciudad, porque siendo todo muy bello, también es todo muy igual, ¿no? Entonces, el relieve es aquello que resalta, que llama la atención, que tiene más significado. Y eso que tiene más significado, a su vez, es orientador, ¿no? Cuando tú estás caminando por París y tú no conoces bien la ciudad porque no eres residente o porque estás de vacaciones, estos monumentos, estos objetos sobresalientes, como Montmartre, o la Tour Eiffel, o la iglesia de Notre Dame, te sirven para saber dónde estás. Es decir, que identifican tu locación, ¿no? Basta con que tú hayas identificado, por ejemplo, la Tour Montparnasse, o hayas identificado el Arco del Triunfo de la Estrella, y entonces ya estás en París, ya sabes cómo moverte, ya sabes hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, cuando hablo de relieve, hablo de horizonte de significado, pero un horizonte de significado que en una urbe, en una ciudad, se vuelca, ¿no?, en unas diferencias que tienen que ver con la arquitectura. La realización arquitectónica en una ciudad es la orientadora del que la habita y no solamente del que la visita, ¿no? Pero quisiera que me reiteres ahora la pregunta, puesto que todo esto que te he dicho es para esclarecer un poco, digamos, la manera en cómo me ha formulado la pregunta, aunque no necesariamente para contestarla. ¿Cuál consideras es el sentido en nuestro centro histórico? Bien, quizá la pregunta no me gusta del todo, porque da la sensación de que el sentido fuera uno solo, ¿no? Y eso no es así. Posiblemente sea un malentendido que se genera por la misma palabra, por la palabra sentido, ¿no?, que nos hace presuponer que existe una dirección que es la dirección privilegiada, ¿no? Y quizá alguna otra persona te contestaría hablando del sentido genérico que tiene la ciudad. Pero creo yo que eso no es posible. Pero sí, si utilizamos las nociones de relieve y monumento, quizá podamos hacer un esfuerzo por tratar de adaptarnos, o yo tratar de adaptarme a la pregunta que me has hecho. Y para esto voy a ser un poco anecdótico con la ciudad, ¿no? La mayor parte de la gente que yo conozco y con la que hablo sobre Lima ignora que Lima es una colina, ¿no?, que hay un valle en declive que termina en Chorrillos y que se inicia en Lima. Lima es una colina, sí, ¿no?, y luego va bajando, uno está en Santa Beatriz, luego viene el Lince, ¿no?, San Isidro, que es así, y luego Miraflores, Barranco y Chorrillos. Así es el relieve geográfico, físico de nuestra ciudad. Cuando la ciudad fue ocupada por los españoles y se convirtió en la capital del virreinato, se tuvo mucho cuidado en diseñar el relieve, porque la gente del pasado, nuestros predecesores, eran mucho más conscientes del significado simbólico de los relieves que nosotros, y por lo tanto trataban de que los relieves destacaran lo que verdaderamente la sociedad amaba y que disimulaban aquello en lo que la sociedad
se sentía excedida o excedente, ¿ya? Entonces, para comenzar, las edificaciones más importantes estaban en la parte más alta de la colina, ¿no? Y estas edificaciones más altas fundamentalmente eran las iglesias. Las de mayor importancia ocupaban los lugares principales, que son la catedral y particularmente la iglesia de San Francisco. De hecho, los antiguos, que no por ser prehispánicos eran menos gente que los posteriores, habían hecho algo análogo, puesto que había en el lugar de estas iglesias huacas, ¿no? que fueron destruidas para sobre ellas construir las iglesias. Algunas de estas huacas eran tan grandes que han subsistido hasta el siglo XVIII. Pues bien, entonces el elemento predominante, el monumento en sentido filosófico, eran principalmente estas iglesias con sus cúpulas. Entonces era fundamental poder ver desde lejos las torres y las cúpulas. Además también había un elemento auditivo, puesto que las torres habían sido diseñadas para que se pudiera reconocer el llamado de cada iglesia a una cierta distancia. Es conocido, ¿no? me da pena decirle eso a un auditorio de arquitectos, pero es bien conocido que uno podía reconocer las campanas de la catedral o de San Pedro estando uno en Miraflores, ¿no? Es decir, que esto no era gratuito. La ciudad había sido diseñada de esa manera para que su vida civil, me refiero a su vida como una totalidad de significados complejos, pudiera ser captada por quienes rodeaban ese espacio, ¿no? Luego venían los edificios que en principio debían haber tenido al principio un solo piso y luego dos. Los que podemos ver, los que tenemos sensibilidad cuando caminamos entre las ruinas de nuestra vieja ciudad, ¿no? Los que vemos la superposición de las estructuras temporales en la arquitectura y no solamente lo que se da directamente a la fachada, nos damos cuenta de que los edificios hasta el siglo XVIII deben haber sido de no más de 2 pisos y que solamente la gente muy rica tenía la gracia de hacer un mirador, es decir, de hacer un tercer piso que además no era para habitar sino solo para ver, lo cual revela también mucho del sentido de la arquitectura que tenían los de la época de la monarquía. La idea era que teníamos un relieve, ¿no? En el cual destacaban las cúpulas y las torres como inmensas moles, significando la ciudad, y luego los notables se hacían dignos, ¿no? Desde una altura especial solamente dada para ellos, disfrutar de la vista del conjunto, algo que propiamente hablando solo se podría hacer desde lugares inaccesibles, que eran como el cielo, y me refiero a las torres, ¿no? Entonces, ahí tienes un significado estratológico, o sea, un significado que está abajo, sobre el cual se eleva la ciudad nuestra. A ninguna persona que deambule por nuestra ciudad ahora, se le ocurriría que alguna vez los edificios solo tenían 2 plantas, sino que pensarán que siempre tuvieron 3 o 4 o 5 o 7 o 20. Tampoco se les ocurriría que había edificios emblemáticos y significativos, que así como la iglesia de Notre Dame o la iglesia del Sacré-Cœur o la Tour Eiffel representaban algo así como indicios de orientación para el habitante. Todo esto, que podría ser puramente histórico, en realidad tiene un contenido mucho más profundo, porque el espacio que uno habita es un espacio de interpretación. Cuando esa interpretación se ve a lo largo del tiempo, se ve históricamente, entonces constituye la naturaleza del lugar donde uno está, y el conjunto de todos los estratos articulan el sentido para el que vive ahí, ¿no? Y lo articulan, claro, de diversa manera según participe de un estrato o de otro estrato, lo cual es especialmente delicioso si es que uno lo puede captar, porque algunas personas viven colonialmente. Los que viven en edificios que han sido pensados por una ciudad de 2 pisos con grandes cúpulas y torres viven así, en un mundo colonial. Pero, por ejemplo, los monjes que todavía viven en conventos, y que no son pocos, cuyos edificios tienen solo 2 pisos y aún están ahí.
Pero hay otros que viven, digamos, novecentistamente, cuando la ciudad permitió que se construyera en la tercera planta, lo cual implicaba que se le quitaba relieve a las torres y a las cúpulas, y se les daba más honor a las viviendas burguesas. Se les quitaba dignidad a los miradores de las casas de la nobleza, que finalmente fueron demolidos a lo largo del siglo XIX, y terminaría todo siendo víctima de una especie de invasión bárbara de cemento, ¿no?, que comenzó aproximadamente en los 20 y que luego iba a tener mayor desarrollo a lo largo del siglo. Y quizá lo más atroz, lo más espantoso de esa circunstancia es que se trastornó el espacio. Este trastocamiento del espacio se refleja en cosas como el edificio que siempre ha pertenecido al Ministerio de Educación, que está en el Parque Universitario y que alguna vez fue el edificio más grande del Perú, que es una de las razones por las cuales se perdió el carácter de colina de la ciudad, ¿no? Lima dejó de ser una colina con cúpulas y torres que coronaban un paisaje de valle para convertirse en una especie de cubo gigante, porque aparecieron estos montículos que sobrepasaban a las iglesias en altura, ¿no?, y que se igualaban y competían con ellas. Algo que en ninguna ciudad con sentido histórico se ha permitido que yo sepa, ¿no?, salvo por la mediación de una guerra. Por ejemplo, en Londres. En Londres los edificios han destruido la simetría de la ciudad barroca, pero eso se debe a que los alemanes primero destruyeron la ciudad, y ya no se puede culpar a la gente de haber aprovechado el espacio derruido como fue. Pero curiosamente ha habido una motivación de otra naturaleza en nuestra ciudad que ha hecho que el hombre voluntariamente destruya aquello que constituía su propia orientación en su propio espacio de significado, ¿no?, construyendo sus edificios de distinta altura que han disuelto, ¿no?, que han disuelto las líneas orientadoras para el habitante, ¿no?, lo cual es equivalente de una especie de anarquía arquitectónica. Sé que estoy diciendo cosas que para ustedes que van a escuchar el video pueden ser banales, pero esta anarquía arquitectónica tiene un trasfondo ontológico, es decir, tiene un trasfondo que tiene un hondo significado para la filosofía que nosotros llamaríamos nihilismo, porque allí donde hubo algo que fue pensado para que transfiera y ubique al hombre en un orden, se transformó en una especie de nada, en la cual el hombre se encuentra con un desorden. Víctor Samuel, en la transcripción de tu conferencia, El temor de la noche, ¿qué hacer con la ilustración?, escribes: el recuerdo es el ámbito del hombre, pero su instalación no se experimenta como obra humana. ¿Consideras que esto puede ser una espada de doble filo con la arquitectura, al mitificar, pero por el otro lado, desasociando el entorno y tornándolo ajeno, creando la amenaza del abandono? Recuerdo que en El temor de la noche me estaba refiriendo particularmente a los atentados terroristas del año pasado en Francia, para introducir al tema de cómo el movimiento social y el temor que este movimiento produce afecta a la experiencia humana. Pero también, para desarrollar ese tema, me referí al carácter infundado de los espacios, en las ciudades. Es famoso un texto de Descartes que está en el Discurso del Método, en el que él se refiere a las ciudades como una analogía del pensamiento, ¿no? Dice que hay ciudades antiguas que son tortuosas, retorcidas, que están llenas de irregularidades y en las que es muy difícil ubicarse, y las compara con los planos de las ciudades modernas, o sea, las ciudades del siglo XVII, que eran ciudades rectas y con medidas establecidas, como por ejemplo el plano de Lima, que también ha sido una ciudad moderna en ese sentido
del texto de Descartes. Y curiosamente contrapone la ventaja de estas ciudades modernas, que son rectas y que son ordenadas, frente a las ciudades caóticas, desordenadas de los antiguos. Sin embargo, las ciudades caóticas también pueden ser lugares fascinantes para estar, ¿no? Una cosa que quise decir en el texto que aludiste es que así como lo que es presente es fascinante, también lo que no está es fascinante si antes estuvo. Si alguna vez hubo un edificio y ese edificio ha dejado de estar, se convierte en un significado para el que está allí. La ausencia se convierte en una parte del relieve. No sé si sea eso realmente lo que me quieras, pero lo que me has preguntado, pero ya que eso es lo que me ha venido a la mente, te lo explico de esta forma. La ciudad tuvo algunos grandes monumentos religiosos que por alguna razón desconocida el Estado y la municipalidad han intentado destruir hasta prácticamente haberlos exterminado. Uno de estos casos patéticos de destrucción de patrimonio colonial fue la eliminación del convento de Santa Teresa. El convento de Santa Teresa era el convento de monjas más grande de la ciudad de Lima y fue completamente demolido para hacer la avenida Abancay, mientras que el convento de San Francisco, que era el más grande para varones, fue partido por la mitad y parcialmente destruido. Pero curiosamente, donde estuvo el convento de Santa Teresa y que fue demolido para hacer la avenida Abancay, hay un inmenso hueco. Hasta el día de hoy hay un hueco de 100 metros de profundidad, de media manzana de extensión, que hasta el día de hoy subsiste. Y donde ahora, si mal no me equivoco, venden chucherías y cosas robadas. Increíblemente, ese vacío enorme también es expresión de un relieve en el cual nos expandimos hacia abajo, literalmente, ¿no? Nos expandimos en una especie de vacío. Si bien no te he contestado la pregunta, sí me he dado el gusto de colocar en el relieve de nuestra ciudad la destrucción, porque curiosamente la destrucción es un elemento básico para orientarse en esta ciudad, ¿no? En Lima son comunes las calles en las cuales solamente hay un muro, o hay varios muros de distintos colores, pero no hay ninguna construcción detrás, ¿no? Porque de alguna manera hemos constituido nuestra ciudad en un orden de vacíos, ¿no? Que eso es algo que quise decirte antes y que ya que lo omití me estoy aprovechando de esta pregunta para robarme tu tiempo. Víctor Samuel, en la misma conferencia afirmas que el hombre se guía por el dogma de mientras más reciente o moderno, menos fe da de su estabilidad, permanencia o legitimidad. ¿No consideras que se haya dado una inversión de valores en el contexto limeño, despreciando, por ejemplo, los centros históricos de Rímac, Lima y Barrios Altos? Bueno, quizá debo aclarar qué es lo que significo con un dogma. Joseph de Maistre, que es uno de mis autores favoritos, solía utilizar la palabra dogma para hacer referencia a una verdad que es muy evidente, digamos, ¿no? Que nunca hay una evidencia metafísica, una evidencia completa, absoluta, pero en principio preferimos lo más antiguo a lo más nuevo, ¿no? Moderno es una palabra que significa literalmente nuevo, y lo nuevo en la vida cotidiana genera desconfianza, ¿no? Imagínate un vecino nuevo, ¿no? Alguien nuevo que nunca has visto, que se aparece en la puerta de tu casa, siempre de alguna manera es un ser potencialmente amenazante, ¿no? Martin Heidegger, que es un filósofo muy famoso, explicaba la relación entre novedad y amenaza de manera muy detallada en su obra magistral que se llama A Sign und Zeit, Ser y Tiempo. Es decir, lo novedoso viene acompañado con el peligro y con otros sentimientos análogos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que en filosofía se llama fenomenología, es decir, la descripción de la experiencia humana. Y viceversa, así como lo nuevo produce una cierta inquietud,
una cierta sensación de alarma, de desazón, de inconformidad. De la misma manera, lo ya acontecido, es decir, aquello que en principio es el lugar de mi encuentro, eso es lo que me genera tranquilidad, serenidad, quietud. No quietud en el sentido de que ya no acontece nada, sino quietud en el sentido de que no hay ansiedad para decidir, ni ansiedad para actuar, sino que hay serenidad para actuar. Por supuesto que para el caso de nuestra ciudad en particular, que es yo creo un ejemplo de una aberración metafísica, sistemáticamente hemos deseado que lo nuevo prospere sobre lo antiguo. Es decir, que hemos invertido el significado de un dogma de sentido común, ¿no? Yo no sé si tenga en ese momento el tiempo, la capacidad para poder explicar esto con el detalle que mereciera, pero por alguna razón las repúblicas americanas, pero especialmente la nuestra, y posiblemente México, ¿no?, que eran las dos monarquías más desarrolladas, civilizadas, prósperas y ricas de la antigua corona española atlántica, en nuestros espacios ha ocurrido una exaltación extraordinaria de lo nuevo. Es curioso porque hemos exaltado lo nuevo teniendo lo antiguo, a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, que exaltó lo nuevo pero no tenía nada, ¿no? Brasil exaltó lo nuevo, pero todo era una selva. Pero en cambio Perú y México eran monarquías riquísimas, plenas de cultura, ¿no?, donde había frailes o gente civil que podía hacer poemas en griego o en latín, ¿no?, donde los edificios estaban hechos con una exquisitez que no tenía nada que envidiar a una ciudad media europea, donde las casas tenían mobiliario y objetos de vida común que eran mejores o iguales que los de una familia acomodada podía tener en Europa, ¿no? En consecuencia, esta avidez y esta especie de locura por invertir las sensaciones humanas y hacer que la ansiedad por lo ansioso se convierta en el primado sobre la serenidad, ¿no?, es un fenómeno que merece ser subrayado completamente, ¿no?, porque no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno filosófico. Es difícil de explicar esto, ¿no?, porque uno podría creer, estas sociedades, mira, pasaron por un proceso económico tal y entonces se volvieron así, se angustiaron por tener cosas nuevas, pero mira, qué raro, ¿no?, porque justamente ocurrió que por esta ansiedad de querer ser modernos, nuestros países se volvieron pobres, ¿no?, porque históricamente, tanto el Perú como México, de haber sido grandes monarquías en el siglo XVIII, de los países más poderosos de la tierra, se transformaron en 3 décadas en unos países miserables, llenos de bandoleros, donde se había perdido hasta el nivel más básico de la educación, donde si una persona de buena clase quería estudiar en un colegio tenía que irse a Europa, puesto que le era imposible educarse en su propio país, ¿no? Es decir, que la novedad había ocupado el espacio de la antigüedad y por lo tanto la devastó, ¿no? Te voy a poner unos ejemplos arquitectónicos que seguramente por eso te serán a ti más simpáticos y también a las personas a las que compadezco por estar escuchando todas estas cosas que tienen su fondo retador y feo. Pero por ejemplo, nuestra ciudad es emblemática por los balcones de la casa de los marqueses de Torre-Tagle, donde ahora está el Ministerio de Relaciones Exteriores, al costado de la iglesia de San Pedro, en la calle que en la monarquía se llamaba calle de San Pedro, si es que no me equivoco, ¿no? Curiosamente, esos balcones de los marqueses de Torre-Tagle son los únicos balcones genuinos que, digamos, que tienen una venerable antigüedad y que están vinculados con el barroco en balconería en Lima. La pregunta es, ¿y por qué no hay más balcones? ¿Por qué solamente los Torre-Tagle, que eran una familia muy poderosa,
tiene esos balcones hasta hoy y las otras familias no los tuvieron? ¿O acaso es que los Torre fueron los únicos con dinero para hacerse bellos balcones? No, señor, ¿no? Había como 70 familias nobiliarias en el momento de la proclamación de la independencia, y varias de estas familias se adscribieron al régimen nuevo, y estas familias tenían esos balcones, tenían grandes pórticos de piedra con sus escudos y con otra clase de elementos significativos arquitectónicamente, y que además le daban identidad a la ciudad. ¿Qué pasó con las casonas de estas 70 o tal vez más familias nobiliarias que tenían bellos balcones? Yo te voy a contestar. La municipalidad exigió a lo largo del siglo XIX que todos los monumentos al estilo de los balcones del Ministerio de Relaciones Exteriores no tuvieran mantenimiento de parte de sus dueños. Y hubo leyes municipales, disposiciones que favorecían la destrucción de esos balcones y su reemplazo por esos balcones horribles de los que aún quedan algunos, que se ven ahora en Lima y que son de origen republicano, y la mayoría de los cuales son de finales del XIX o comienzos del siglo XX, ¿no? Y en cambio los balcones del siglo XVIII o anteriores fueron destruidos, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué pasaría si viniera un gobierno municipal y decidiera que Francia que París es demasiado antigua, que tiene demasiadas cosas de mármol, demasiadas cosas bonitas de una época que ya no corresponde con el desarrollo de la tecnología, o que ya no corresponde con la metafísica de lo nuevo, ¿no? Y decidieran comenzar a demoler la ciudad y cambiar las bellas calles de París, la Rue de Rivoli, ¿no? No sé, ahora no me vienen a la memoria los nombres de las calles, y eso que creo que conozco París bastante bien, pero que decidieran que de pronto esa ciudad corresponde con una estética de lo público que no es compatible con la democracia, como que efectivamente no es, ¿no? Que son ciudades no democráticas, ¿no? Son ciudades donde no hay individuo, ¿no? Donde hay demasiadas cosas bonitas para que el individuo pueda expandir su interioridad, y que en consecuencia hay que demoler la ciudad. Pensaríamos obviamente que quien hace esa disposición es un demente, ¿verdad? Eso pensaríamos. Pues bien, cuando el demente no se puede identificar, sino que corresponde con el aparato legal que organiza el desarrollo y el crecimiento de una ciudad, ya no es un problema mental, sino que es un problema de lo que yo llamaría ontología del espacio. Y esta ontología del espacio en Lima es una ontología negativa, porque su relación con la ciudad ha sido fundamentalmente de destruir, aplastar, acabar, eliminar. Por eso es que destruimos la mayor parte de nuestros más ricos conventos. Hemos destruido todos los edificios civiles, exceptuando 2 o 3 casas, y solamente una de ellas conserva un balcón del siglo XVIII. No sé si con eso he contestado, pero me parece que es suficiente.